Buenos días. Periodistas de nuestra Asociación de Medios Extranjeros Corresponsales en España, ISMAS, basada en Madrid, hoy hemos tenido un encuentro muy ameno con exfutbolista de Montenegro, Predrag Mijatovic. Ha estado simpaticísimo con nosotros, nos ha respondido muchísimo, nos ha contado algunas historias y quiero compartirlo con vosotros. Especial invitado, Predrag Mijatovic. Este es nuestro vídeo de hoy. ¿O dónde buscamos otro Cristiano, otro Messi? Pues no existe. Hay que agotarlo aquí. Yo soy partidario de que hay que agotar a los jugadores como él, ¿no? Somos ISMAS, la Asociación de Medios Deportivos Extranjeros en España. Que nos hemos encontrado con COVID-19, pues yo creo que todos tenemos que acostumbrarnos y ser flexibles en todo lo que está sucediendo, no solo en ámbito deportivo, sino en ámbito general, de otra manera. No tenemos que acoplarnos, igual como los futbolistas, que en eso, ¿no? Son 10 partidos, prácticamente un campeonato nuevo, y tendrán que ser menos egoístas y formar un buen ambiente para poder aguantar en estos partidos y acostumbrarse en todo lo que conlleva el fútbol hoy, ¿no? Así que así se tratará de la Champions, ¿no? Todos tienen que ser muy abiertos para dar cada uno un poquito de sí mismo para que terminen todas las competiciones, ¿no? El fútbol, si tiene algo, es algo importante. El fútbol tiene una capacidad de regenerarse tremenda. Pues el fútbol seguramente en este verano pues va a ser un poco extraño para todos, ¿no? Pero yo creo que a partir de este verano pues todo volverá en su normalidad. Pues los clubes van a sufrir un poquito, pero yo creo que pronto pues empezará a marchar todo como antes. Presidente de UEFA con su equipo de trabajo pues han tenido un trabajo tremendo de buscar las ideas, las fechas, pues acoplar todo para que todos estén un poco más o menos contentos. Pues siempre habrá alguien que se quejará por alguna cosa, que es una cosa normal en el mundo del fútbol. Seguramente los favoritos van a ser de siempre. Por ejemplo, ahora viendo la liga alemana, pues ya veo que el Bayern de Múnich, por ejemplo, es un equipo bastante bien físicamente, serio, que por el camino de ganar la liga, que seguramente lo harán, y luego pues estarán con la idea de hacer importantes cosas en otra competición. El Real Madrid apenas ha empezado ahora con una jornada, el Barcelona también. Bueno, hay jugando el resto de su campeonato, en su campeonato nacional, pues seguramente les ayudará de entrar en un ritmo del partido, que es algo muy importante. Los equipos franceses sí que van a sufrir, evidentemente, porque sin entrenar, sin competir, pues ya no es lo mismo. Quizás no vamos a ver un nivel que veríamos si no hubiera pasado todo lo de COVID-19, pero también tenemos que ser menos críticos y entender la situación actual, ¿no? Que ahora mismo pues los jugadores pues tienen sus dificultades, ¿no? Quizás las últimas 2 o 3 jornadas serán más interesantes, pero en cuanto a la Champions, pues a pesar de todo, a mí tengo muchísimas ganas de ver los partidos. Muy vista y muy reconocida, ¿no? Extraña, pero el que consigue ganar, pues va a disfrutar mucho, ¿no? Y yo espero que sea Real Madrid. Lo que pasa es que lo va a tener muy complicado en esta eliminatoria, pero bueno, nunca se sabe. Si alguien tiene la capacidad de hacer una gran remontada, es el Real Madrid, pero va a ser complicado. Como y todos los chavales que empiezan a jugar el fútbol, pues yo con 12 años empiezo a entrenar, digamos, de manera seria, en un equipo muy pequeño de Montenegro. Y desde el principio bastante avanzando, digamos, en todas las categorías, ¿no? Cuando tenía derecho de jugar para los chicos de 12, 13 años, ya jugaba para los mayores, así que con 17 años se fijaron en mí, un equipo de primera división de Montenegro que se llama Budućnost, que se llama todavía Budućnost de Podgorica, y ahí firmo el primer contrato profesional con mucha ilusión y con muchas ganas de convertirme en un futbolista reconocido, importante. Pues yo estaba en Partizan de Belgrado y una vez llegó un ojeador de Valencia, Pasequito, el mítico jugador también del Valencia, y me vio jugar un partido y le gusté mucho. Yo sabía que él va a estar a aquel partido, y yo creo que aquel partido ha sido uno de los peores partidos que he jugado en Partizan de Belgrado, fíjate. No sé si por la presión, por saber de que ya han llegado a verme, no sé por qué, pero ha sido un partido así bastante flojo en mi manera de ver los partidos, ¿no? Lo que pasa es que después del partido se me acercó el secretario general del club, me dijo que el scout de Valencia está muy contento y además
impresionado, ¿no? Con la manera de... Yo pensaba que me estaba tomando el pelo, ¿no? Como diciendo, bueno, chaval, no lo has hecho bien y pues tienes que mejorar. Y luego llegó la oferta de Valencia, pues nos sorprendió a todos, sobre todo a mí. Me fui ahí, firmé el contrato y ahí me explicaron un poco la historia y todo lo que Valencia significa, ¿no? Le conocí también personalmente a Pasejito varios meses después y le pregunté por qué le impresioné el partido aquel que vio, ¿no? Y me dijo por 2 o 3 detalles. No has hecho un gran partido, pero por 2 o 3 detalles me he dado cuenta de que va a ser un gran jugador, ¿no? Muy bien, por algún control que he hecho, por algún dribbling que he hecho, pero bueno, muy poquito en mi manera de jugar, pero bueno, él estaba contento y mira, he tenido razón. Él sabía que se trataba de un jugador que quizás podría hacer algo importante, ¿no? La diferencia entre el fútbol de hoy y el fútbol de entonces, pues entonces llegabas con muchísima más humildad, pues llegabas con menos presión, digamos, de triunfar. Tenías un poquito más de tiempo de adaptación. Hoy en día, pues todos quieren resultado inmediato, todos quieren que te acostumbres enseguida y eso a la gente joven, pues hoy en día, pues les cuesta un poquito más, ¿no? También depende de qué país vienes, pues por ejemplo la filosofía de los jugadores, de los deportistas balcánicos en general, entonces, ahora pues a lo mejor las cosas han cambiado un poquito, era pues si tienes la oportunidad de salir de tu país, encontrarte una liga o un club importante, pues tienes que hacer todo lo posible para triunfar, porque si no lo haces, prácticamente no puedes volver en tu país, porque ya eres fracasado, ¿no? Y con esta mentalidad me fui yo en Valencia, ¿no? Pues ya tienes una gran oportunidad. Tu país está en una situación muy complicada políticamente hablando. Ya tienes una ciudad bonita, un club importante en la Liga Española, unas instalaciones perfectas para poder realizar tu trabajo, entonces tienes que concentrarte y vivir solo para ti, ¿no? Esa era mi filosofía y lo hice. Ahora Dice que en Valencia él coincide con un futbolista búlgaro, Lubo Penev, y ha podido jugar también con Stoichkov, me parece. ¿Puede contarnos alguna historia con Penev? Lubo era, pues, amigo mío, porque ya sabes que el búlgaro y yugoslavo es un idioma muy parecido y Lubo era la única persona que me entendía en primeros meses en Valencia, ¿no? Así que me cogió mucho cariño, él ya tenía su estatus en Valencia, ya era el jugador ídolo de todos los aficionados y desde el principio hemos tenido una conexión tremenda, ¿eh? Era un chaval un poco particular, muy alto, muy en sí, ¿no? Su modo de actuar, un muy buen futbolista y me ayudó muchísimo, me ayudó mucho de explicarme cómo es el fútbol español, cómo funciona el Valencia, qué es lo que quieren aficionados. La verdad es que Lugo ha jugado un papel muy importante para mí en cuanto a la adaptación en el fútbol nuevo en Valencia, porque los aficionados de Valencia no son fáciles, son unos aficionados muy críticos y si no te captan enseguida, si no sabes cómo actuar, pues ya puedes tener problemas. Lugo me ha ayudado mucho y ha habido muchísimas anécdotas con Lugo, ¿no? Pues es un hombre muy divertido, muy bromista, pues muy presumido también. Era un buen compañero. Yo le quiero mucho a Lugo. Pues hace tiempo de que no hablo con él, pero siempre cuando lo encuentro, pues tengo buenas sensaciones. La situación suya de su enfermedad también lo hemos vivido ahí en Valencia. Eso ha sido una cosa que quizás solo los personajes como Lugo pueden superar. Así que con mucho humor, con una energía tremenda y la verdad ha sido un gran compañero. Ha vuelto a ser entrenador, ahora es entrenador. Ya lo sé, ya conozco su trayectoria, pues es entrenador, pues hace poco estuvo aquí en Madrid, pues nos hemos visto, hemos tomado café. Bueno, conociéndole a Lugo, pues yo me quedo con su energía y con sus ganas de hacer cosas nuevas siempre. Dos cosas muy fundamentales en tu carrera deportiva. Como futbolista, el gol de la séptima, que no hemos hablado de eso. Nos tienes que decir. Pues se ha hablado mucho de eso, ya eso es un tiempo, ya es bastante. Y luego como director deportivo, como
gran cosa que hiciste fue traer a Cristiano. Pues el gol de la séptima ha sido el mejor momento en mi vida como futbolista profesional, el momento más dulce, el momento que jamás olvidaré. Yo creo que cada futbolista cuando termina de jugar el fútbol tiene un momento importante, ¿no? Y mío desde luego ha sido el Ámsterdam 98, en la final, la única final en historia del Real Madrid que ha terminado con un gol solo. Ha habido muchísimas cosas, por ejemplo, como no marqué ningún gol en toda la Champions aquel año, el único gol que marqué ha sido la final, fíjate, era delantero. Bueno, un montón de cosas que luego dices, pues, eso ha sido una película de verdad. Si me hubieran puesto el papel y el bolígrafo para apuntar todas las cosas que quiero que sucedan en aquella final, seguramente se me olvidaría algo, ¿no? Ha sido alucinante. Para poder opinar quién manda, quién no manda. Lo que pasa es que en el fútbol de hoy, el fútbol moderno, donde los jugadores, no solo ahora, sino jugadores siempre son los máximos protagonistas. Y creo que el futbolista de hoy, como puede ser Messi, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, Modric, o estos jugadores, ya sabes que son grandes profesionales, primero grandes jugadores, luego grandes profesionales. Hay decisiones de verdad que un entrenador tendrá que compartir con ellos. Ya el fútbol de antes, donde había un entrenador y él decía ahora correr todos 10 kilómetros y todos corren y no pregunta nada a nadie, yo creo que eso es tiempo pasado. Ahora tienes que compartir algunas decisiones. No puede ser un jugador que mande en total, que diga, bueno, a este no quiero esto, eso no. Pero compartir algunas decisiones, pues viene bien. Además, viene bien por la confianza de tus propios jugadores. Así que los entrenadores listos, entrenadores inteligentes, hoy en día tienen que compartir algunas decisiones con los propios futbolistas, ¿no? Con los capitanes, con algún líder, etcétera, etcétera. Y yo eso no lo veo mal. Si se puede hacer internamente, muchísimo mejor, que no se ve públicamente, mucho mejor. Pero si se ve, no, tampoco pasa nada. En cuanto a las decisiones de fichar jugadores y luego pues lo de llegada de Cristiano, pues eso sí que ha sido un trabajo complicado, difícil, porque no hay que olvidar que Cristiano ya era campeón de Europa en el Manchester, ya era el Balón de Oro en el Manchester, así que no era fácil plantear un fichaje así, ¿no? Lo planteamos en un momento, empezamos a hablar con su gente y la cosa ha salido menos mal. Y ahora no puedo desvelar concretamente los detalles de todo, pero ha sido un gran trabajo, complicado, difícil, y creo que las ganas que tenía Cristiano de ser jugador Real Madrid, yo creo que han sido decisivas. Aparte del traspaso más alto en aquellos tiempos del fútbol mundial, aparte de todo lo que conlleva el fútbol, yo creo que las ganas y la idea de Cristiano de venir al Real Madrid, yo creo que han sido decisivas, ¿no? Pues no había manera de frenarlo, ¿no? Y no me ha sorprendido su trayectoria y su rendimiento aquí en Real Madrid, porque las ganas que tenía de ser jugador Real Madrid era algo increíble. No podía haber salido otra cosa que ser uno de los mejores, si no el mejor jugador que ha tenido Real Madrid en historia. Esa es mi opinión, evidentemente. Conmigo en el club yo no dejaría salir a los jugadores como Cristiano, como Ramos, como Modric, ¿sabes? Pues son jugadores que, aunque quizás futbolísticamente no te pueden dar lo que te daban en años anteriores, siempre son muy positivos para la gente que viene. Dios mío. Imagínate un delantero que viene en Real Madrid ahora joven y aprenda de Cristiano, o que Cristiano le dé un consejo. Pues imagínate a un central joven hablando con Sergio Ramos. ¿Quién mejor le puede explicar cómo tiene que comportarse que Sergio Ramos? Porque en el fútbol no es solo de tener jugadores importantes y que ya que no te sirven, pues ya se pueden marchar. Yo creo que hay jugadores, y eso los italianos, y ahí Carlos me dará razón seguro, los italianos eso los cuidan hasta la perfección. De tener un jugador que, no sé, Baresi, Maldini, todos estos jugadores que han hecho cosas importantes, eres un activo del club.
que no podemos permitirnos marcharte y ayudar a alguien más, pues tú eres nuestro, ¿no? Y eso, a mí me gustaría que volviese eso, que no está sucediendo en Real Madrid, por desgracia, esa es mi opinión personal. Raúl ha salido del Real Madrid, Raúl, que ha hecho historia, ha salido como ha salido. Fernando Hierro ha salido como ha salido. Casillas ha salido como ha salido. Ahora pues están intentando ver qué hacemos con Ramos. Pues Dios mío, pues hay que renovarle. Si son 2 o 3 años, no importa. Pues este chico tiene que terminar la carrera aquí en Madrid. Pues es un activo del club, es un tesoro, digamos, ¿no? Con todo lo que ha hecho y con todo lo que puede dar. No a lo mejor en terreno de juego, porque quizás en un par de años ya no podrá, pero sí que podrá influir a la gente joven que tiene que venir a Madrid, cómo, en qué manera enfrentar y adaptarse aquí. Así que yo creo que eso es lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder, ¿no? Y a Cristiano, de verdad, pues yo jamás lo dejaría marchar, Dios mío, jamás. Mira, ahora está en un equipo grande como la Juve, equipo competitivo, un equipo enorme, y está marcando goles. Ha marcado goles en Inglaterra, ha marcado goles en España, está marcando goles en Italia. Si un día se formase una liga interestelar, pues seguramente marcaría en otra galaxia. Es un fenómeno, ¿no? Así que lo más difícil, no sé si me podéis entender, lo más difícil es encontrar y convencer a un jugador como Cristiano para que llegue a tu club. Y una vez teniéndolo, Dios mío, hay que agotarlo aquí. Yo soy partidario de que hay que agotar a los jugadores como él, ¿no? Cuando eres jugador y cuando juegas el fútbol, que desde luego es el mejor trabajo del mundo, no se puede comparar nada con ser futbolista profesional, y si consigues un alto nivel, pues imagínate qué placer. Yo quería conocer otra parte del fútbol, muchísimo más complicada y difícil, ¿no? Se me presentó la oportunidad de entrar en Real Madrid como director deportivo, y eso ha sido unos 3 años muy importantes donde he aprendido muchísimas cosas y también 3 años de mucho estrés. Por eso ahora firmemente puedo decir que lo mejor es jugar el fútbol, no ser director deportivo, el presidente de un club. Eso es un lío tremendo. La razón principal es que la responsabilidad está dividida entre 20 jugadores. Por ejemplo, yo puedo jugar un partido horrible, prácticamente sin hacer nada, mi compañero marca 3 goles y ganamos. ¿En qué trabajo existe eso? No existe ningún trabajo del mundo. Pues cuando eres director deportivo de Real Madrid, pues tienes que tomar las decisiones. Normalmente en primeros 6 meses nadie nos entiende, porque claro, la gente siempre pues piensa que podías haber hecho eso y otro, y es una situación estresada tremenda. Nosotros tenemos nuestras opiniones, nuestras ideas, y todos somos directores deportivos y entrenadores, ¿no? Pues tratándose de fútbol es una cosa normal. Y quien piensa y quien se enfada con eso, pues yo creo que no debería estar viviendo el fútbol, ¿no? Es que cuando yo era el director deportivo, pues normalmente los exjugadores o la gente que entiende del fútbol, ¿no? Pues siempre pues te daban estas entrevistas o contestaban unas preguntas, yo ficharía a este, yo ficharía a otro. Y yo siempre no me enfadaba, sino me sabía mal, porque para contestar a esta pregunta tienes que saber cómo vive tu equipo de dentro, ¿no? ¿Qué necesidades de verdad tiene tu equipo, ¿no? Y luego, según estas informaciones, tomar tus decisiones, ¿no? Me acuerdo que he tomado muchísimas decisiones, sobre todo el primer año como director deportivo, porque me ha tocado un trabajo bastante complicado. Me encontré con el equipo que llevaba 3 años sin ganar ningún título. Sabía perfectamente bien que tengo que hacer muchos cambios en la plantilla, pero mientras estás haciendo los cambios tienes que ganar, porque si no ganas año que viene no eres director deportivo. Hay muchísima presión, así que es un trabajo bastante complicado. Todos sabemos y todos tenemos nuestros deseos. Pues a mí me encantaría, por ejemplo, verle a Mbete un día como el jugador Real Madrid. Me encantaría. Yo también pues soy un gran enamorado de Neymar, que con lo mucho que alguien puede tener alguna otra opinión, pues a mí Neymar siempre me ha gustado como futbolista. Quizás ahora no es el momento porque tiene una cierta edad, etcétera, pero como jugador pues siempre me ha gustado.
el Madrid tendrá que hacer algunos cambios porque tiene una plantilla hecha de grandes futbolistas con una cierta edad, como de Modric, de Ramos, de algunos jugadores que han hecho historia, pero que tienen una cierta edad donde quizás en el momento de intentar fichar algún jugador que dentro de unos años podría por lo menos acercarse al rendimiento de Ramos, porque la gente está muy equivocada cuando dice ¿dónde encontramos a otro Ramos? No lo podemos encontrar porque no existe, pero vamos a encontrar otro jugador que quizás puede acercarse al rendimiento de Sergio Ramos. ¿O dónde buscamos otro Cristiano, otro Messi? Pues no existe. Yo me acuerdo muy bien, el primer año mío de director deportivo, pues estaba Roberto Carlos, mejor lateral izquierdo en historia de fútbol. Esta es mi opinión personal, ¿no? Pero yo, conociéndolo, porque hemos jugado juntos y conociendo que él ya está por terminar el contrato, ya tenía una edad donde su rendimiento evidentemente no era como era antes, yo estaba empeñado de fichar un jugador joven que podría acercarse en rendimiento a Roberto Carlos. Y mi decisión ha sido fichar a Marcelo, que tenía 18 años, totalmente desconocido. Y cuando Fabio Capello en un momento determinado me plantea cederle a Marcelo a otro equipo para que juegue, yo me negué como director deportivo. ¿Por qué? Porque quería que Marcelo entrenase con Roberto Carlos, porque un jugador entrenando con un crack como Roberto Carlos, viviendo como vive, algún consejo que le puede dar, le vale muchísimo más que 10 o 15 partidos en un equipo cedido. Así ha sido. Por eso digo que fichar, hacer y deshacer es un trabajo que desde fuera pues parece fácil, pero desde el dentro es muy complicado. Tienes que hacer escáner de tu equipo, tienes que saber qué es lo que quieres hacer, tener las ideas claras y tomar decisiones que sabes que van a ser criticadas siempre, casi siempre, hasta que el jugador empieza a romper. Cuando ya todo el mundo se da cuenta de que es un gran jugador, ya han pasado un cierto periodo. Así que bueno, me gustaría verle a Mbappé de momento como delantero del Madrid, porque de otros jugadores tengo otras cosas en la cabeza también. Zdravo, Peja. Bravo. Yo quería preguntar sobre Luka Modric. Bueno, tú le conoces muy bien. ¿Esperas que va a seguir en el Madrid la próxima temporada? Yo soy amigo de Luka, pues además somos vecinos aquí. Y desde su llegada en Real Madrid, pues hemos conectado muy bien. Es un chaval, como lo sabes, es un chaval muy humilde, es un hombre increíble, pues vive para el fútbol y no me sorprende, para mí no es ninguna sorpresa desde que ha llegado hasta el día de hoy su progreso y todo lo que ha conseguido, ¿no? Pues desde luego es el mejor jugador balcánico en todos los tiempos, esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que nadie se ha acercado en nivel de Luka en cuanto a todo, en cuanto a los títulos ganados, pues el hombre hace 1 año y medio, 2 años, pues fue Balón de Oro, fíjate. Eso es lo máximo que le puede pasar a un futbolista a nivel individual, ¿no? Luego 4 Champions con Real Madrid, varios títulos. Bueno, su estadística es tremenda, pero eso no me sorprende porque es un chaval que desde el principio ha venido con la idea clara, triunfar y nada más. Y él vive para el fútbol, yo lo sé, porque es un gran profesional. Él tiene, como sabéis muy bien, tiene 1 año más de contrato con Real Madrid y yo creo que lo va a cumplir. Yo tengo, además, lo tengo clarísimo. Él todavía se siente bien. Luka sí que tiene una cierta edad, pero su físico y su profesionalidad está, pues, se comporta como un chaval de 25 años. Es increíble. En esos 2 meses que hemos estado aquí cerca, pues sé cómo entrenaba y cómo se esforzaba para estar bien para esos 10 partidos y para los partidos de Champions. Así que Luka en un principio se va a quedar aquí, tiene el contrato en 1 año más. Lo de las ofertas de año pasado y de otros años, pues para un jugador como Luka, pues siempre llegan las ofertas, ¿no? Lo que pasa es que hace 2 años, cuando el Inter quería ficharle, pues el Madrid no le dejó. Eso ha sido una cosa concreta, porque eso ya lo sé. Lo de Milan, pues ha sido más bien unas conversaciones, pero nada en concreto. Lo que pasa es que Luka, cuando renovó el contrato hace 2 años, pues ya lo tenía muy claro, pues quiero terminar mi contrato aquí en Real Madrid y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Así que su idea es esa, él va a seguir así, además se siente muy bien, es un tío
muy ambicioso, muy ambicioso. Y no puedo sin mencionar el Mundial de Rusia. Estuvimos aquí en mi casa hablando y en un momento determinado hablando del Mundial y todo eso, lo que puede hacer la selección de Croacia, y él, como ya un jugador que tenía 32 o 33 años casi, y él sinceramente me dijo una cosa que me impactó muchísimo. Dice, en este Mundial voy a ser el mejor jugador del Mundial. Con lo mucho que puedes querer a alguien y saber cómo es, pues es que dices, madre mía, con un Neymar, con Mbappé, con todos estos jugadores jóvenes que apuntan y tal, digo, Luca, ¿cómo vas a conseguir ser el mejor jugador? Puedes ser uno de los mejores. Dice, no, vais a ser mejor jugador. Yo digo, pues, hola, muy bien. Y fíjate, sucede que él se convierte en el mejor jugador del Mundial. Así que lo de Luca de verdad es un misterio. Un día si escribe un libro, que ya ha escrito un libro, pero un día cuando ya pase todo eso del fútbol, yo creo que va a ser un libro muy, muy bonito. Quizás se podrá hacer una película, porque es increíble cómo es este chaval, increíble, increíble. ¿Para qué tipo de partidos contarías con Maradona y para qué tipo de partidos incluirías a Messi? Y luego, nómbrame otro jugador argentino con el que hayas jugado que te haya impactado particularmente y que podrías incluir en la tercera. Yo les pondría, mira, fíjate, yo no iría más lejos de poner cada uno en el fútbol que ha tocado cada. Maradona ha tocado el fútbol de los años 80, donde fútbol empezó a crecer, digamos, en manera importante, ¿no? Pues, sobre todo en fútbol italiano, que era el líder, era una cosa increíble. Yo creo que todos los futbolistas, todos los chicos que empezaban a jugar el fútbol, pues deseaban jugar en la liga italiana. Por lo menos eso los balcánicos, pero yo creo que todos, ¿no? Era una cosa increíble. Y luego Maradona pues ha hecho grandes años ahí con la selección, evidentemente. Y luego pues yo les colocaría cada uno en su fútbol, ¿no? No sé si ahora Maradona podría jugar como Messi, y si Messi en el fútbol de antes podría hacer las cosas que está haciendo ahora mismo. No sé, porque hay varios documentales importantes que hemos visto todos, supongo, de Maradona, de fútbol antiguo. Pues madre mía, qué hostias recibían los futbolistas entonces, qué entradas, ¿eh? Ahora mismo, pues el fútbol actual, con los jugadores como Messi, con Cristiano, etcétera, pues están sometidos a otro tipo de presión, más bien mediática, etcétera, pero están muy protegidos por parte de los árbitros, ¿no? Así que yo a Maradona y a Messi los colocaría en cada uno en su fútbol y no les quitaría de ahí. No podrían jugar juntos, evidentemente, eso es imposible, imposible. Pero si me tengo que quedar con uno o con otro, yo soy muy maradoniano, madre mía. Es que es increíble, es increíble. Además le conozco, es amigo mío y bueno, a Diego hay que conocerle para admirarle, de verdad. Y yo le conozco y le admiro, le admiro. Y el otro futbolista argentino, sí. tengo duda, lo que pasa es que no tengo duda. Se me ocurren dos, Batistuta, con quien he jugado en Fiorentina, y Fernando Redondo. Me quedo con Fernando Redondo. Es increíble qué pedazo de futbolista ha sido. Muchas gracias.